Si pensamos en la literatura actual en español, hay un nombre que resuena con una fuerza especial, David Uclés. Es un autor conocido por coger el realismo mágico y usarlo para explorar las cicatrices de la historia de España de una forma, la verdad, totalmente nueva. La gran pregunta es, ¿qué clase de mente es capaz de construir estos mundos tan complejos? ¿Cómo se conectan la psicología de un autor y las páginas que escribe? Bueno, pues para responder a esto vamos a hacer un viaje a su mente. Primero lo presentaremos como ese gran arquitecto de mundos que es. Después nos meteremos de lleno en un retrato psicológico para ver qué es lo que le mueve. Veremos cómo convierte el trauma en realismo mágico, cómo su prosa es a la vez música y pintura. Y para terminar, reflexionaremos sobre esa fina línea que separa al genio de la obsesión. Para empezar, vamos a situarnos. Estamos hablando del autor de novelas tan aclamadas como La península de las casas vacías, que es una crónica fantástica de la Guerra Civil, y también de su obra más reciente, La ciudad de las luces muertas, con la que, por cierto, ganó el prestigioso Premio Nadal en 2026. Vamos, que es un autor que no deja indiferente a nadie. Y ahora sí, vamos al meollo de este análisis, el retrato psicológico. Queremos entender cuáles son las fuerzas que hay detrás de su creatividad, y para ello nos vamos a apoyar en 4 pilares terapéuticos que nos dan las claves de su arte. Estos 3 pilares son la clave de su proceso creativo. Por un lado, la sublimación, que es, básicamente, transformar el dolor en arte. Por otro, un perfeccionismo casi extremo para poner orden en el caos de la historia. Y finalmente, una búsqueda muy profunda de sentido que da luz a toda su obra. O sea que en el fondo vemos 2 grandes motores, cómo gestiona el trauma y una necesidad casi imperiosa de orden. El primer pilar es este concepto, la sublimación. A ver, para que nos entendamos, es coger un impulso, un dolor muy profundo, y canalizarlo hacia algo productivo y aceptado, como puede ser el arte. En el caso de Uclés, lo que hace es tomar el trauma heredado de la Guerra Civil, el que conoce a través de su abuelo, y en vez de reprimirlo, lo convierte en literatura. Transforma una realidad que duele en un objeto de belleza. Y es que esa necesidad de control que tiene es, bueno, casi legendaria. 15 años para escribir una sola novela. 15. Viajes que sumarían casi la vuelta al mundo para documentarse, y paredes llenas de notas, como si fuera un detective obsesionado con un caso. Pero ojo, que este afán de orden no se queda solo en la escritura. Vamos a ver cómo se manifiesta también cuando pinta. Fijaos en su pintura, por ejemplo. Se impone a sí mismo unas reglas súper estrictas. Nada de usar regla ni compás, prohibido borrar nada y nunca mezclar colores. Estas autoinstrucciones, por así decirlo, crean un marco de orden total, y es dentro de ese marco donde su creatividad se dispara. Es un patrón que, como vemos, se repite en su forma de escribir. Claro, la pregunta que surge es inevitable. ¿Todo esto es patológico? Pues según el análisis psicológico, la respuesta es que no. No estamos ante los síntomas de un trastorno, sino más bien ante una sublimación muy exitosa. Su obsesión por el detalle y el control, en vez de ser un problema, se canaliza de una forma increíblemente productiva. Muy bien, ya tenemos el retrato psicológico. Ahora la gran pregunta es, ¿y todo esto cómo se plasma en el papel? ¿Cómo se traduce esta forma de ser en su técnica literaria? ¿De qué manera consigue manejar una realidad tan árida como la de la guerra? Aquí es donde vemos la sublimación en plena acción. Uclés no es que distorsione la historia, lo que hace es filtrarla a través de una lente poética y simbólica. No cambia los hechos, pero sí la forma en que los sentimos. Y así es como una herida profundísima de la memoria colectiva se puede empezar a procesar de una forma nueva, quizá incluso sanadora. Este es un ejemplo brillante de su método. La fractura social, política, la ruptura que supuso la guerra, en su novela se convierte en una fractura literal, física, una grieta que parte la tierra. Es como si la geografía misma sufriera el trauma de la nación. Y no es la única imagen potente. También describe cómo la península se seca por completo, cómo absorbe hasta la última gota de agua. Es una metáfora brutal que representa la pérdida de vida, de esperanza, el agotamiento de un país entero durante la guerra. Pero es que la creatividad de Uclés no se limita a la escritura. Él también es músico y es pintor. Y estas disciplinas no son simples aficiones para nada, son parte fundamental de la estructura de su prosa, forman parte del mismo gran proyecto artístico. Esta fusión de las artes es lo que le permite ir en busca de lo que él mismo llama una novela total. En sus libros, de repente puede romper la cuarta pared y sugerir una banda sonora para lo que estás leyendo. O puede hacer que sus personajes literalmente se metan dentro de un cuadro. El resultado, una prosa que tiene el ritmo de la música y la paleta de un pintor. Y con esto llegamos al final. La conclusión es que la obra de David Uclés es el producto directo de una mente única, compleja y muy integrada. Sus rasgos psicológicos y su forma de innovar en la literatura son simplemente inseparables. Al final, todo encaja.
Esa novela total que busca no es un capricho. Es posible precisamente porque su perfeccionismo obsesivo, su oído de músico y su ojo de pintor se unen en un único caudal: su escritura. Todo forma parte del mismo mecanismo de relojería. Y todo esto nos deja con una reflexión final. El caso de Euclés nos obliga a preguntarnos por esa línea, a veces tan fina, que separa el genio creativo de la obsesión personal. Una pregunta que la verdad quizá no tenga una respuesta única.